Hola chicos, vamos a empezar la clase de aromáticos, hidrocarburos aromáticos. La presentación se las cargué ya con un poquito de tiempo para que se sientan ustedes ya más familiarizados con la terminología que vamos a trabajar en estas diapositivas. Bueno, es uno de los que tenemos en el cuadro de clasificación de los hidrocarburos. Pertenecen a los hidrocarburos, solo que se llaman aromáticos porque tienen aroma. Hidro significa hidrógeno y carburos, pues carbono. ¿Por qué? Porque los anillos o el anillo con el que vamos a trabajar es un anillo formado por carbono, especialmente en este caso hablando de un anillo de 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. El término aromático se empleó en la época en la que la mayoría de los compuestos bencénicos conocidos tenían fragancias aromáticas y de ahí pues deriva su nombre. Pero en la actualidad la palabra no se refiere precisamente al olor. Ahora aromático se usa para referirse a todos los compuestos derivados del benceno, es decir, a todos los compuestos que son benceno o que son similares a él o son derivados de él en cuanto a estructura y comportamiento químico, ya que el comportamiento químico del benceno o de los aromáticos tiene una característica muy peculiar que vamos a ver ya en un momentito. El benceno es el miembro más simple de la familia de los aromáticos, porque de él derivan otros compuestos, ya sea que sean varios bencenos fusionados o bencenos con sustituyentes. Exhibe características estructurales comunes a esta clase de compuestos. Dentro de las características del benceno tenemos que no reacciona frente al permanganato de potasio. No existen isómeros de este compuesto. Su fórmula estructural es C6H6. De hecho, cuando se conoció al benceno, una de las pruebas que se hacen para determinar estructuras químicas de los compuestos y fórmulas moleculares es la infracción de rayos X. Y una de las cosas que determinaba o les creaba duda a los químicos era que no entendían por qué la fórmula que les tiraba el compuesto era una fórmula C6H6 y tenía 6 carbonos, como podía tener también 6 hidrógenos. ¿Por qué les causaba esta duda a los químicos? La fórmula que les estaba tirando el análisis químico que estaban haciendo en el laboratorio. Pues les causaba duda porque ya conocían al ciclohexano. Y el ciclohexano, recuerden que tiene 2 hidrógenos en cada carbono. Entonces, ya conociendo esto, ¿cómo era posible que la estructura que estaban conociendo, que les estaba tirando, que tenía 6 carbonos, podía tener también 6 hidrógenos? Hasta que, pues, un químico descubrió que la razón debía ser, vamos a regresar para no tener que estar usando mucho el lapicito, descubrieron que la razón podían ser que el benceno tuviera dobles enlaces en su estructura y que estos debían ser intercalados, como podemos ver en este anillo central. Esto significaría que entonces en cada vértice el benceno tiene un hidrógeno, ¿aquí? ¿Verdad? En cada vértice. Y la estructura podría ser representada de esta manera, que es correcta, de esta manera, que sería la semidesarrollada, que también es correcta, pero es más difícil dibujarlas, estar dibujando ACH, ¿verdad? Lo más práctico es la estructura de armazón. O en síntesis se puede resumir con un círculo en el centro, los dobles enlaces intercalados dentro del anillo. ¿Por qué se puede resumir con un círculo en el centro? Porque, vamos a ver si tengo la misma, porque este es el híbrido resonancia del otro posible que se obtiene al poner los enlaces en estas posiciones, en esta y en esta. Entonces, este sería el híbrido de resonancia de las dos posibles estructuras del benceno. La tengo más adelante. Otra característica particular del benceno y les va tal vez a veces al principio causar duda, pero el benceno se parece mucho a los alquenos porque tiene dobles enlaces intercalados. Sin embargo, el benceno sufre reacciones de sustitución.
Es decir, sufre reacciones que son similares a los alcanos. No sufre reacciones de adición. No sufre reacciones de adición. ¿Quiénes sufren las reacciones de adición? Los alquenos. Y los alquenos se parecen al benceno. Sin embargo, a pesar de eso, no sufre reacciones de adición. ¿Eso qué quiere decir? Que el benceno no le podemos quitar los dobles enlaces, pero sí podemos sustituir cada uno de sus 6 hidrógenos que tienen en los vértices. ¿Sustituir por qué? Por un halógeno, sustituir por un grupo alquilo, que sería cualquier cadena grande, pequeña, ramificada o no. Lo podemos sustituir también por algún aldehído, algún ácido carboxílico, etc. Sustituir, pero no quitar dobles enlaces, ¿sí? Entonces, por eso es que pueden sufrir reacciones de sustitución, pero no reacciones de adición. Vamos a ver. Entonces, acá lo tenemos. El doble benceno, esta es la forma semidesarrollada. Estos son los hidrógenos, ¿verdad?, que podrían ser sustituidos. Por ejemplo, yo podría sustituir este hidrógeno. Yo podría sustituir este hidrógeno por un cloro, por un yodo, por un flúoro, por un grupo alquilo, es decir, un CH3, por ejemplo, o por un iso, por ejemplo, pero no puedo, jamás puedo quitar dobles enlaces. Entonces, de acá surge una pregunta. ¿Cuántas sustituciones puede sufrir el hidrógeno? ¿Puede sufrir una? Perdón, el benceno. ¿Puede sufrir una? Sí puede. ¿Puede sufrir dos? Sí puede. ¿3? Sí. ¿4? Sí. ¿5? Sí. ¿6? Sí. ¿Por qué? Porque 6 hidrógenos tiene que podemos sustituir. ¿Pero puede sufrir 7? No. ¿Por qué no puede sufrir 7? Porque no tiene más hidrógenos. Puede sufrir entonces desde 1 hasta 6 sustituciones. ¿Y por cuál lo vamos a sustituir? Como dije, lo podemos sustituir por halógenos, por metilos, por isopropilos, por etilos, etcétera, etcétera. Para síntesis podemos representar al benceno de esta forma o de esta forma que tenemos acá con un círculo alrededor, en el centro, perdón. ¿Por qué el benceno? Qué bueno que en las fotos que tengo después. ¿Por qué el benceno puede tener los dobles enlaces aquí o los puede poner aquí? Miren, me cuesta mucho dibujar. Entonces, acá. Y esta que está acá representa las dos posibles estructuras que tenemos acá. Ya sea que tenga los dobles enlaces como los tiene en negro, o los tenga en posición donde los puse yo en rojo. Pero, ¿cómo? No podemos saber en qué momento el benceno está de una forma o está de la otra. Entonces, para sintetizar, esta que tenemos acá con el circulito en medio representa las dos posibles formas en las que puede tener los dobles enlaces el benceno. Estas estructuras posibles, tanto de una forma como de la otra, se llaman estructuras de resonancia. Y esta pues sería el híbrido de resonancia. ¿Qué es el híbrido de resonancia? El híbrido de resonancia es cuando tenemos la mezcla de los dos. Híbrido de resonancia. ¿Y por qué se da? Porque los dobles enlaces el doble enlace que tiene los dobles enlaces que tiene el benceno tienen resonancia, es decir, saltan de una posición a otra. Pero en el momento que este salta para acá, el otro lo hace para acá, porque no podemos tener dos enlaces a la par, tiene que ser intercalado. Y cuando este salta para acá, al mismo tiempo este salta para acá, de tal manera que obtenemos la figura que tenemos en la derecha. ¿Se dan cuenta? No tienen el doble enlace en la misma posición. Entonces, esto es algo que está pasando constantemente, el salto del doble enlace. De modo que se llaman híbridos de resonancia, que se sintetiza o se resume en una figura como la que acabamos de ver, que sería esta, con el circulito en el centro, ¿sí? Ahora vamos entonces, según la teoría, la molécula del benceno consistía en una estructura plana, cíclica y hexagonal de 6 átomos de carbono con enlaces dobles y triples alternados. Esa es una característica bien importante, los enlaces dobles están alternados, alternando con los enlaces simples. Y todos los enlaces, tanto estos sencillos como los dobles que tiene el benceno, tienen exactamente la misma longitud. ¿Se acuerdan que en algún momento aprendimos sobre enlaces? Y aprendimos que los enlaces sencillos son más largos que los enlaces dobles y los enlaces dobles son más largos que los enlaces triples.
Aquí no se da ese fenómeno. Aquí la resonancia de los enlaces pi, que serían los enlaces dobles dentro de la estructura del benceno, le confiere a la estructura general del benceno una estructura con cada enlace con igual longitud. O sea, tanto los enlaces dobles en el benceno como los enlaces simples en el benceno tienen la misma longitud. Todos tienen la misma longitud de enlace. Cada átomo de carbono estaría unido a un solo átomo de hidrógeno. Esto pues ya lo dijimos antes, cada vértice, ¿verdad? Que es un carbono, cada vértice representa un carbono, pues cada vértice tiene solamente un hidrógeno en esa posición. Híbridos de resonancia. ¿Qué es un híbrido? Un híbrido ustedes saben que es una mezcla, ¿sí? Aquí tenemos el híbrido de resonancia que se representaría con un círculo en el centro. Para hacer una analogía, si nosotros combináramos esta posible estructura del benceno con esta posible estructura de benceno, obtendríamos esta con un circulito en el centro que se llamaría híbrido de resonancia, es decir, la combinación de las dos. Lo mismo que aquella historia hipotética, ¿verdad?, que existía, de que la mezcla de un unicornio con un dragón daba a un rinoceronte. Esto es una mitología, es una historia hipotética. Entonces se cree que el rinoceronte es la mezcla de estos dos y es que es un híbrido, sería un híbrido de resonancia. Lo mismo que para los bencenos, las dos posibles estructuras del benceno me darían al híbrido de resonancia que sería esta. Bueno, vamos a empezar con la nomenclatura. Los bencenos cuando tienen un sustituyente nada más reciben un nombre especial. Yo tengo acá en rojo los que ustedes deberían de saber de memoria. Tal vez les voy a agregar uno porque me faltó ahí el chileno, pero ustedes deben que saberlos reconocer. ¿Por qué? Porque cuando ellos estén como cadena principal y prioridad, ustedes tienen que saber que ese será el nombre principal del compuesto. Repito, cuando ellos sean prioridad. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, cuando el compuesto, los sustituyentes que tenga el compuesto fenol, y sean, por ejemplo, un metilo y un cloro, ¿quién de los tres tiene prioridad? La que tiene prioridad va a ser el OH. Entonces, ¿dónde voy a poner el número 1? Acá. Y los demás sustituyentes los ordeno o les asigno el número más pequeño posible. Entonces, para eso me sirve conocer cómo se llama un benceno cuando tiene un OH. Se llama fenol. ¿Cómo se llama un benceno cuando tiene una amina? Se llama anilina. ¿Cómo se llama el benceno cuando tiene un grupo bencén sulfónico unido a él? Se llama un grupo sulfónico unido a él se llama ácido bencén sulfónico. ¿Cómo se llama el benceno cuando tiene un metilo, solo uno, unido a él? Se llama tolueno. Esos son nombres comunes, es decir, son nombres que adquieren fijo y sí los utilizamos inclusive dentro de la nomenclatura UPAC. Sí, entonces los de rojo, yo les aconsejo que se los aprendan de memoria porque si los trabajamos. ¿Cómo se llama el benceno cuando tiene un grupo aldehído unido a él? Se llama benzaldehído. ¿Y cómo se llama el benceno cuando tiene un ácido carboxílico unido a él? Se llama ácido benzoico, perdón. Entonces yo les aconsejo que se los aprendan de memoria porque tienen que saberlos reconocer. Es decir, tienen que saber reconocer cómo se llama el benceno cuando tiene un grupo así, cómo se llama el benceno cuando tiene un grupo así, cómo se llama el benceno cuando tiene un grupo así, y así sucesivamente. Vamos entonces, ahora sustituyentes. Ejercicios. Escriban los nombres de UPAC de los siguientes alcanos con sustituyentes. ¿Qué pasa cuando el benceno no es la cadena principal? Puede pasar eso también. Es decir, que la cadena que está unida al benceno, por ejemplo, acá tenemos un benceno, pero la cadena que está unido al benceno es tan grande que no puede ser un sustituyente, porque ¿cómo nombraríamos esta gran cadena? Entonces, el benceno pasa a ser el sustituyente, ¿verdad?
Entonces, en este caso, el benceno que está acá prendido a esa gran cadena, cuando está directamente prendido a la cadena, se llama fenilo o fenil, ¿verdad? Ya sabemos que la O la podemos omitir. ¿Y qué pasa cuando el benceno está unido a una cadena grande, pero a través o en medio de hay un intermediario, hay un metilo, miren? Acá está el anillo, pero entre la cadena y el anillo hay un CH2. Entonces, ¿cómo se llama cuando está como sustituyente, pero hay un CH2 de por medio? Se llama bencil. O le podemos omitir la O y se llamaría bencil. Bencilo o bencil. Ojo, los tienen que saber reconocer también, los tienen que saber nombrar cuando estén como sustituyentes. Y ellos dos no crean que tienen prioridad alguna, no, las reglas son las mismas, dependerá de su posición y qué grupo sea el principal para darles prioridad. Ellos son grupos alquilo, o sea, en la tablita que está en su libro, en el capítulo de aminas de prioridades, se llaman grupos alquilo, ¿sí? O sea, son como cadenas ramificadas de carbono. Sistema IUPAC de alcanos, de bencenos monosustituidos. Recordamos que mono significa uno y quiere decir que los bencenos acá tienen un solo sustituyente. ¿Cómo se llaman los bencenos cuando tienen un solo sustituyente? Pues dependerá de qué sustituyente tiene. En el primer caso que tenemos acá, veamos, el sustituyente es el bromo. No voy a poner el 1 aquí abajo si ese carbono no tiene nada. Yo trato de darle siempre el menor número de sustituyentes. Y como solo hay uno, pues el 1 se puede omitir, no hay necesidad de colocarlo. Entonces este sería un bromobenceno. En este caso, aquí iría el 1, se habría que numerarlo, pero el 1 se puede omitir y este sería el clorobenceno. Si lo nombramos con IUPAC, sería hidroxibenceno. Los OHs, cuando están como sustituyentes, es decir, cuando no están nombrados como grupos principales, se llaman hidroxi. Pero cuando están nombrados como cadena principal, si le quisiera dar el nombre común a este compuesto, se llamaría fenol, ¿verdad? Ojo con eso, dependerá de si es común o no. Aquí como él no está como principal, sino como sustituyente, entonces es hidroxibenceno. Si estuviera como sustituyente, como nombre común, y él fuera el principal, entonces se llamaría fenol. Y acá, por ejemplo, él está como sustituyente, se llama nitrobenceno. ¿Verdad? No hay necesidad de poner el 1, pero cuando hay más sustituyentes, sí hay necesidad de indicar la posición donde están esos otros sustituyentes. Vamos a avanzar. Bencenos disustituidos. Di significa 2, ¿verdad? Entonces quiere decir, di significa 2, quiere decir que en estos bencenos van a haber 2 sustituyentes. Para los bencenos disustituidos podemos utilizar la nomenclatura orto, meta y para, es nomenclatura común. Estos prefijos, orto, meta y para, ya sea que usen la palabra orto o la abreviatura O, en letra de carta, si se escribe en molde, todo el nombre, el orto, la letra O, el meta o la letra M, el para o la letra P, tendría que ir en letra de carta. Y si se escribe en computadora, tendría que ir en cursiva, ¿verdad? La exposición orto es cuando tenemos un sustituyente continuo con el otro. Miren, no hay carbonos de por medio. Esto es orto. Pero no se lo van a aprender de memoria que es así. Aquí tiene que estar el uno y aquí tiene que estar el otro. No. Recuerden que estas figuras tienen giro. Entonces puede ser también orto esta posición. O inclusive podría ser orto si lo estuviera acá, ¿verdad? La cosa es que es uno continuo con el otro. Meta tienen un carbono de por medio. Siempre y cuando los sustituyentes estén uno con un carbono de por medio con el otro, entonces es meta. Sustituyentes adyacentes, orto, o continuos, orto. Sustituyentes separados por un carbono entre sí, meta. No importa dónde, ojo, siempre y cuando sean 1, 3, ¿verdad? O sea, este sustituyente
habiendo un carbono de por medio. Y para 2 carbonos de por medio, entre sí. Los sustituyentes estén separados por 2 carbonos de por medio. Sustituyentes separados por 2 carbonos de por medio. Vamos a ver entonces, orto, meta, para. ¿Cuándo vamos a usar orto, meta, para? Cuando me lo pidan. O sea, ustedes tienen que saber nombrar con nomenclatura común y con nomenclatura UPAC. O sea, ¿me va a indicar cuándo es orto, meta, para? Sí. Porque yo necesitaré evaluar si saben manejar la nomenclatura UPAC y la nomenclatura orto, meta, para. Por ejemplo, si estos tuvieran, los dos fueran metilos, entonces si los dos fueran metilos, por ejemplo, en UPAC sería 1,2 dimetilbenceno. Para meta sería 1,3 dimetilbenceno. Y para sería 1,4 dimetilbenceno, si fuera a utilizar la nomenclatura UPAC. Ahora, utilizar la nomenclatura orto sería orto, meta, tolueno, metil, tolueno. O meta, metil, tolueno. O para metil, tolueno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tolueno es el que tiene un benceno y un CH3. Y como tiene el segundo metil, sería tolueno. O en común, este sería chileno. Cuando tiene 2 metilos sería chileno. Nombre común. Y cuando tiene un solo metilo sería un tolueno. Vamos a practicar ahorita más adelante. Orto, meta, para. Ojo, aquí dice, solo puede utilizar orto, meta, para bencenos disustituidos. No lo puede usar para bencenos polisustituidos ni para bencenos monosustituidos. Solo para bencenos polisustituidos. Entonces, por ejemplo, este se llamaría orto diclorobenceno, porque en posición orto respecto al otro tengo al segundo cloro. O en UPAC sería 1,2 diclorobenceno. Acá sería metadiclorobenceno. Eso significaría que los cloros están dejando un carbono de por medio ubicado uno respecto al otro. En UPAC sería 1,3 diclorobenceno. Y este sería para diclorobenceno. O en UPAC sería 1,4 diclorobenceno. ¿Verdad? La azul es la UPAC y la roja es la común. Veamos, ¿quién de los dos tiene prioridad en la cadena? Pues tenemos que el tolueno es el compuesto que tiene un benceno con un metilo. Entonces, como ya lo podemos nombrar con nombre común, entonces le podríamos llamar tolueno a todo esto, ¿verdad? Ya todo esto sería mi cadena principal y significaría que en posición para tengo un grupo nitro, entonces para nitrotolueno. O en UPAC, la UPAC sería la azul, aquí abajo también. En UPAC sería en posición 1 acá, si le voy a llamar tolueno, y en posición 4, 2, 3, 4, tengo el nitro. Entonces este sería 4 nitrotolueno. Y con el OH sería el fenol. Entonces, el fenol tiene en posición orto un nitro. Entonces sería ortonitrofenol o 2-nitrofenol para la UPAC. Yo tendría que indicarle si usar común o usar UPAC. Vamos a continuar. Yo voy a cargar una hoja de trabajo con ejercicios, pero aquí vamos a hacer algunos ejercicios para bencenos disustituidos y utilizamos orto, meta y para. Vamos a ver, hagamos Yo les voy a poner los sustituyentes, no los dejé puestos de una vez porque
es muy complicado dibujar las estructuras. Bencenos disustituidos. Vamos a ver. Vamos a ponerle un iso acá. Vamos a ponerle, vamos a poner bueno, vamos a continuar. Voy a hacer unos dibujos. Vamos a hacer unos dibujos, ¿verdad? Vamos a colocar acá un fenol. Vamos a colocar un fenol, una anilina. Vamos a colocar un fenol y una anilina, pero dentro de la anilina voy a colocar sustituyentes en N, porque una vez quiero que practiquemos los sustituyentes en N. Los sustituyentes en N se enumeran, no voy a decir numeran para que comprendamos, pero se colocan en N, solo que N no se toma en cuenta para el orden alfabético. Entonces voy a dibujar acá un fenol con un sustituyente iso acá. Voy a dibujar acá una anilina para que vayámonos familiarizando y le voy a colocar un metilo acá. Voy a dibujar acá un aldehído. Veamos. Aquí tenemos el aldehído y voy a dibujar acá un etil. Y voy a dibujar acá otra anilina, solo que a esta anilina le voy a poner un sustituyente en N. ¿Sí? ¿Qué significa un sustituyente en N? Esto, miren. Y le voy a poner un sustituyente otro acá, que voy a dibujarle un metil. Bueno, ahora los vamos a nombrar. Veamos cómo lo nombramos. Vamos a ver. Cuando tengo un OH unido a un benceno, se llama fenol. Me están pidiendo que utilice ortometa para. Entonces, como hay un carbono de por medio, ¿verdad? Es meta. Entonces, ¿qué tengo en meta? Esto, que es un isopropil. Entonces, este compuesto se llamaría meta isopropil. Y el nombre del compuesto principal sería el anillo con el OH. Sería meta isopropil fenol. Si me piden que lo nombre Yupac, entonces este sería posición 1 el OH porque es un grupo funcional de mayor prioridad que este, que es un alquil. En posición 2 y en posición 3 le estaría la posición del isopropil. Entonces este sería 3 isopropil fenol. Esta primera es Yupac, la primera, y la de abajo es la común utilizando ortometa y para. Esta para acá es la anilina. La anilina es todo el anillo unido al NH2. Entonces es una anilina. Una anilina en que en posición, cuando está continuo, uno del otro sustituyente, entonces es una posición orto. Orto y el sustituyente es un metil. Metil y el principal que sería anilina. En Yupac, como están continuos, la anilina tiene prioridad sobre el alquilo. Posición 2 sería el grupo alquilo, que en este caso es un metil. Entonces, este sería 2-metil anilina. Y en el grupo funcional principal sería el benceno, con que lo tengo que saber reconocer. Entonces, este sería un benzaldehído.
acá iría el número 1, para acá el número 2 y el número 3. Si me toca nombrarlo Yupac, esto sería 3-etil, porque este es un sustituyente etil, porque es una cadenita de 2 carbonos. Benzaldehído. Ese es el nombre de todo lo que yo circulé en azul. Y el etil que está en posición 3 está por aparte. O sería meta-etil benzaldehído si me piden que utilice ortometapara. Acá la principal obviamente pues es la anilina, ¿verdad? Aquí borren ese 2, es solo NH porque las anilinas ya llevan, si no tienen sustituyente, llevan 2 hidrógenos, y si tienen sustituyente, llevan solo un hidrógeno. Entonces aquí es NH. Entonces, quiere decir que en posición para tiene este metil y en posición N tiene este iso. En posición para respecto a la anilina y en posición N porque está prendido en N. Ojo, como regla de nomenclatura, N no se toma en cuenta para el orden alfabético, solo los nombres de los sustituyentes. Entonces, ¿quién va primero, iso o M? ¿I de iso o M de metil? Va primero I de iso, entonces sería, en posición N tengo un isopropil, en posición 4 tengo un metil anilina. Y si quiero nombrarlo con ortometapara, entonces sería N-isopropil. Y en posición meta tengo un metil anilina. Ojo, este sustituyente no tiene número, no puede tener número porque está prendido en N, no está prendido en ninguno de los carbonos del benceno. Posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, 5 y 6. Pero el isopropil está en N, no está en ninguna posición del benceno. Los números solo llevaría si estuviera en uno de los dos carbonos. Por eso se indica que está en posición N. Y N no se toma en cuenta para el orden alfabético. Vamos a ver, se siguen practicando la nomenclatura con los bencenos polisustituidos. Vamos a ver. Nomenclatura de bencenos polisustituidos. En los compuestos aromáticos, la cadena es el benceno y los grupos funcionales unidos a este son sustituyentes. Se elige dónde colocar el número 1 en el grupo funcional según la mayor prioridad. Ojo, para conocer qué grupos funcionales tienen prioridad, por favor revisar la tabla número 18.1, página 642 del libro blanco con olivos. Sí, dice, y aprenderla de memoria. Ya recuperé mi libro, ya recuperé las notas de los chicos que me expusieron, por cierto, no les había dicho. Entonces, como ya tengo el libro negro, les voy a decir en qué página está del libro negro la tabla de prioridades. Capítulo, creo que es capítulo 16 para los del libro negro, página 598. Y la tabla entonces sería la 16.1. Entonces acá les voy a colocar que el libro negro, ¿verdad? Es la página 598 y la tabla es la tabla 16.1. Por favor, esa tabla se la tienen que aprender de memoria. Y se decide después de, o sea, una vez que ya sepan qué grupo funcional tiene prioridad en su anillo, todos los demás grupos se van a nombrar como sustituyentes. Estas reglas regularmente se usan para bencenos con 3 o más sustituyentes y, ojo, también se usan para los demás grupos funcionales que vamos a seguir viendo después de este capítulo. Es decir, la tabla apréndansela de memoria de una vez. ¿Qué es aprendérsela de memoria? Es saber reconocer qué grupos funcionales están unidos en la cadena y quién de ellos es el principal.
Todos los demás serán nombrados como sustituyentes indicando su posición, ¿verdad? Y ahí dice cómo se nombran cuando son grupos funcionales con prioridad y cómo se nombran cuando se nombran como sustituyentes. Vamos a ver. Vamos a hacer un par de ejercicios con bencenos polisustituidos. Voy a colocarles a los sustituyentes para que lo trabajemos. Veamos entonces, aquí tenemos dos bencenos polisustituidos. Poli significa mucho. Entonces, ¿cómo los vamos a nombrar? Los vamos a nombrar verificando quién de todos los grupos funcionales que yo tengo tiene mayor prioridad. Eso me lo indica la tabla. Entonces, aquí, por ejemplo, el grupo de mayor prioridad es el SHO. Así se resume en un grupo funcional aldehído. Entonces, el SHO con el benceno formará el grupo funcional principal, que sería un benzaldehído. Ahora la siguiente parte es decidir hacia qué lado voy a numerar. Y pues la idea es darle el menor número a las ramificaciones. Y aquí le doy a la primera ramificación el número 2. Entonces hacia acá voy a numerar. Entonces ya esta es mi cadena principal. Numero carbonos nada más, pero no numero el carbono del aldehído. Es el benzaldehído. En posición 2 tengo un iso, en posición 4 tengo un etil y en posición 5 un ciclopropil. ¿Quién va primero en orden alfabético? ¿La C, la E o la I? Va la C, ¿verdad? Entonces 5 ciclopropil guión va la E. 4 etil guión 2 isopropil. Y para no acaparar todo el espacio, vamos a seguir aquí adelante. Va corridito, benzaldehído, y ese sería el nombre de todo este compuesto polisustituido. Ahora veamos, acá el grupo funcional prioridad ahorita es con la anilina. Es una anilina que no tiene hidrógenos. ¿Por qué no tiene hidrógenos? Porque los hidrógenos fueron sustituidos por este compuesto y por este, que sería el sustituyente etil y el sustituyente isopropil. Entonces el 1 va acá porque si vamos a la tabla, los grupos alquilo y los halógenos están por debajo de los grupos amina. Entonces la prioridad la tiene la amina sobre estos, ¿verdad? Estos son grupos alquilo, este es un halógeno y este es otro grupo alquilo. En orden alfabético, ¿quién va primero? El etil, que está acá, el isopropil, que está acá, el metil, que está acá, el cloro, que está acá, o el ciclopropil, que está acá. Bueno, pues los halógenos siempre van primero en orden alfabético y tenemos un cloro.
De ahí iría en orden alfabético la C, ¿verdad? Sería 4 ciclopropil. 4 ciclopropil. Después iría, si no estoy mal, la E, ¿verdad? Sería entonces en posición N no se toma en cuenta, N-etil. De ahí iría la I, en posición N también, isopropil, perdón el error ahí con la O. Y después tenemos en posición 2 el metil y el nombre final o principal de este compuesto, que es la anilina. Yo lo escribí así para abajo porque no hay espacio, pero el nombre es corridito hasta allá, por eso están estos guiones para indicar que los nombres van corriditos, ¿verdad? Bueno, entonces hasta acá voy a llegar a esta parte para que practiquemos. Les voy a buscar una hoja de trabajo, dibujar los ejercicios. La verdad es que está bien complicado. Les dejo estos que están acá. Les dejo estos para que practiquen nombrarlos. Miren, acá tenemos que el benceno tiene 6 carbonos, pero la cadena esta que está acá tiene 7. Es muy grande. No puede ser esta el sustituyente porque la cadena más grande debe ser la principal. Entonces el sustituyente es el benceno. ¿Cómo se llama el benceno cuando está como sustituyente y está prendido directamente a la cadena? Se llama fenil. Entonces, en este caso sería un fenil en posición 3 y el nombre principal heptano. Ordenen el nombre ustedes entonces. Y acá la misma historia. Están como sustituyentes. Entonces empezamos a contar desde acá hasta acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en posición 1 y 6 tenemos 2 fenilos. Entonces, 1, 2, 3, 1, 2. Tendríamos que numerar de izquierda a derecha. En posición 2 un metil, en posición 3, 4 un etil. Entonces sería posición 4 etil, 1,6 difenil, 2 metil, hexano. Traten de escribir ustedes el nombre para familiarizarse con las estructuras e ir practicando, por favor. Cualquier duda, pues ya saben, el medio más fácil son los grupos de WhatsApp que tenemos. Propiedades físicas de los aromáticos. Los aromáticos o compuestos aromáticos contienen un solo anillo, generalmente son líquidos. Una de las características bien importantes pues son hidrocarburos de carbono e hidrógeno, entonces son insolubles en agua. Por consecuencia, si son insolubles en agua, entonces son solubles en compuestos orgánicos apolares, ¿verdad? Y son incoloros. Y ahí tienen aroma, ¿verdad? Uso e importancia. Los compuestos con anillos bencénicos se encuentran en los vegetales y animales, sin embargo, estos son producidos por el reino vegetal. El reino animal necesita compuestos aromáticos para su metabolismo, entre ellos los aminoácidos. Dentro de los aminoácidos, ustedes revisan en su libro, más adelante, donde están los 20 aminoácidos que forman a las proteínas, van a encontrar algunos con anillos aromáticos. Por ejemplo, la fenilalanina y la tirosina. Ahí pueden revisar ustedes las estructuras. También las vitaminas como la K, la riboflavina, contienen anillos aromáticos. De hecho, en aminas también van a encontrar ustedes algunos anillos aromáticos que no son necesariamente derivados del benceno, sino del pirrol. Véanlos también, ahí presentan aromaticidad. En general, el benceno se utiliza como solvente y como material para sintetizar otros compuestos. Sus derivados se utilizan en la fabricación de colorantes, de pesticidas, medicamentos, plásticos, desinfectantes, etc. Dentro de los aromáticos tenemos aromáticos que son fusionados. ¿Por qué los anillos se fusionan varios para formar los compuestos? Son compuestos que constan de 2 o más anillos de benceno. También tenemos una química en la salud sobre esto en el libro.
para que no dejen de, o no vayan a dejarla pasar, ¿verdad? Tenemos a los hidrocarburos de anillos fusionados en la página 478. Están unidos por un extremo común de enlace carbono-carbono, por lo cual reciben el nombre, su nombre de anillos fusionados. Los tres más comunes son el naftaleno, que son 2 anillos fusionados, el antraceno, que son 3 anillos fusionados, el fenantreno, que son 4 anillos fusionados en esa forma que ustedes pueden ver ahí en la diapositiva. Entonces, solo reconocerlos, no hay que aprender a dibujarlos, ¿verdad? Reconocer cómo se llaman los aromáticos o los bencenos compuestos de 2 anillos fusionados, o los compuestos aromáticos de 3, de 4, ¿verdad? Aquí están las posibilidades de fenantreno y de criseno. Vamos a ver. ¿Quién es el naftaleno? El naftaleno es un compuesto sólido blanco y se volatiliza fácilmente, se usa en forma de bolas, como repelente de la polilla, insecticida para preservar prendas de lana y pieles. Más de alguno reconoce este tipo de bolitas, porque sé que las han visto tal vez en los roperos de las abuelitas. Estas son estas bolitas que ponen las abuelitas en sus roperos para que ahuyentar a las cucarachas y a los grillos. Ese es el naftaleno. Se utiliza, pues se vende comercialmente en las farmacias. El antraceno, sólido incoloro y cristalino a temperatura ambiente, es insoluble en agua, pero soluble en benceno, utilizado en la síntesis de colorantes. Y el fenantreno es sólido cristalino muy soluble en éter y benceno insoluble en agua, provee el marco aromático de los esteroides. Esa es la importancia que tienen estos compuestos de anillos fusionados. Bueno, pues hasta aquí llega la parte de aromáticos y lo vamos a continuar con unos ejercicios que voy a cargar a la plataforma para que ustedes los utilicen para practicar. Además, yo les aconsejo que por favor practiquen nomenclatura con los ejercicios que tenemos de nomenclatura IUPAC en cada sección del libro. En el libro hay varios para poder nombrar al final de las secciones donde está explicada la nomenclatura. Por ejemplo, en la página 474 del libro negro tienen varios ejercicios para nombrar. Por favor, traten de nombrarlos para poder resolverles dudas a través de medio de WhatsApp de la forma más fácil que tengo. Y por favor que las dudas sean en los grupos, no en privado, porque voy a empezar a ignorar grupos, preguntas en lo privado. Por favor, la duda de uno puede ser la duda de otro compañero que no se atreve a preguntar. Que no les dé pena, por favor.